de los... perdón. Hablemos primero de las neoplasias benignas. Una de las neoplasias benignas son los pólipos, que por ahí yo les mostraba ahorita, les hacía el dibujito. Los pólipos en el estómago se operan, pero no se operan porque es que se vayan a volver malignos, no. Se operan porque ellos van creciendo y pueden generar síntomas. Hipersecreción gástrica pueden generar, o sea que un pólipo me puede llevar a una gastritis. Va a ocupar un espacio en el estómago, ¿cierto? Y entonces el paciente va a sentir o va a experimentar una sensación de plenitud ahí en el estómago. ¿Qué está mirando en el WhatsApp o en el celular que está tan concentrado, tan embebido? ¿Está aquí? Un correo que está enviando de trabajo. Oiga, pero correo largo porque hace rato lo veo echándole ojo al celular. Bueno. Muy bien. Por eso es que se opera, pero no, el pólipo como tal no tiene el riesgo de malignizarse. Es una lesión 100% benigna, pero sí genera muchos síntomas. Gastritis, esa sensación, esa dispepsia, esa sensación de plenitud, esa sensación de llenura, ¿verdad? Y en un momento determinado, el pedículo, en la medida que él va creciendo, el pedículo hace esto. El pólipo, perdón, tiene un pedículo, como un piecito, una base, y por los movimientos del estómago o del colon, porque los pólipos también pueden aparecer en el intestino delgado, el intestino grueso, por los movimientos él va a ir moviéndose y se puede torcer, ¿sí? Esto se tuerce, se me genera una torsión y se puede romper y le puede generar perforaciones y hemorragias al paciente. Entonces, por eso es que se opera un pólipo, más nada, ¿sí? Tenemos otras patologías que son las enfermedades mesenquimales. Pues ellas ya son menos frecuentes. Las enfermedades mesenquimales o mesenquimatosas son menos frecuentes, pero tienen la particularidad, el pólipo se origina a partir de la mucosa. El pólipo se origina a partir de la mucosa. La neoplasia mesenquimatosa se origina en la capa muscular, o sea, es una tumoración benigna que se originó en la capa muscular y esa lesión se va a llamar un leiomioma, músculo, ¿sí? Un leiomioma. Son patologías de crecimiento muy lento. Puede ser que accidentalmente el paciente, ojo, que tenga una gastritis, pero no que la gastritis le generó la neoplasia, o la neoplasia a la gastritis, no, completamente independiente, ¿sí? Cuando le están haciendo la endoscopia se dan cuenta que tiene un leiomioma. A los 2, 3 años le vuelven a hacer una endoscopia al paciente para su control de gastritis y el leiomioma está igual del mismo tamaño. Son de crecimiento muy, muy lento. Por lo general no se operan. Por lo general no se operan. También he ¿Sí? visto que en las biopsias, como lo cogen del pedículo, Sí. a veces los quitan. Sí, claro. Cuando se hacen las biopsias los quitan, cuando están pequeños. Cuando están pequeñitos los pueden, de una vez aprovechan y les hacen la recesión, ¿sí? Cuando ya están más grandecitos sí ya toca operar, hacer abordaje abdominal. Bueno, ahora sí, la patología maligna, que es el carcinoma gástrico, el adenocarcinoma gástrico. El cáncer gástrico se constituye a nivel mundial como la segunda causa de muerte a nivel mundial. ¿Cuál es la primera, profe? En las mujeres cáncer de cuello uterino y en los hombres cáncer de colon. Sí, es la primera. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Cuando nosotros hablamos de cáncer, para cualquier cáncer no hay una causa, porque todavía se desconoce cuál es la etiología, cuál es la causa de un cáncer. Existen unos factores de riesgo, ¿sí? ¿Cuál es un factor de riesgo? La herencia. Ojo, si mi papá tuvo cáncer gástrico, no es que yo herede la enfermedad. ¿Heredo qué? El riesgo. ¿Heredo qué? La predisposición. O sea, ya tengo un factor de riesgo. Pero si yo a ese factor de riesgo no le sumo otros factores de riesgo, pues muy probablemente no voy a sufrir de cáncer gástrico. Pero si por el contrario a ese factor de riesgo que llamo predisposición, herencia, le voy sumando otros factores de riesgo, pues voy aumentando la probabilidad, voy aumentando el riesgo de que me aparezca un cáncer gástrico. ¿Cuáles son los otros factores de riesgo? Que los vimos cuando hablamos esófago. Los hidrocarburos generados en el pescado ahumado y lo que les hablaba,
en los asados, ese hollín, ese quemonazo que pega la candela sobre la carne o sobre el pollo, el pescado. Los nitritos, las nitrosaminas, que les decía que eran conservantes que estaban en los embutidos, en los enlatados, ¿cierto? Aquí se me olvidó también las aflatoxinas, la de la cerveza, no estaba parando bolas a la clase. Las aflatoxinas, la cerveza. Ella quedó traumada desde el momento que dije yo que estaba en la cerveza, de una vez ahí, él le borró el cassette. Y el Helicobacter pylori, ¿sí? Quizás de esos factores de riesgo, el más peligroso, por así decirlo, para el cáncer es el Helicobacter pylori. Uno se aterra a veces y desafortunadamente, cuando me predispongo más, por así decirlo, a tener Helicobacter, y que uno lo ve mucho en los jóvenes, cuando hago los subtratamientos, cuando hago un subtratamiento, que uno lo ve en los jóvenes, me arde la boca del estómago, tengo comarieras, pum, su Gaviscon, se toman su esomeprazol o lo que sea, ¿sí? Se ponen juiciositos 1 o 2 días. Si ya mañana no le molesta la gastritis, ya dejo de tomar. O lo tomo por ahí por 2 días y ya dejo de tomar. ¿En espera de qué? De que vuelva otra vez y me dé, o sea, hacer esos subtratamientos es lo que predispone más a una persona para que le aparezca el Helicobacter pylori. ¿Cuál es el otro gran inconveniente del Helicobacter pylori? Que ese se puede pasar de persona a persona, ojo con los besos. Señor. Porque se menciona que en el pescado es mucho más el riesgo que con la carne o el pollo. Por las sustancias que se liberan en el cuerpo, cuando se quema, ¿sí? Es eso. Bueno. El cáncer de estómago tiene el mismo comportamiento que el cáncer esofágico, que comienza como una mácula, ¿se acuerdan? Que empezaba, pero escribí por acá, vamos a escribirlo nuevamente, comienza como una mácula, ¿sí? O sea que la lesión es plana, va creciendo en extensión y va creciendo en profundidad. Luego el epitelio comienza a levantarse y se convierte en una lesión polipoide, ¿cierto? Luego la lesión se ulcera en los extremos. Viene la lesión ulcerosa y finalmente esto se rellena de tejido fibrótico y de tejido neoplásico y viene la lesión fungosa, que es la que yo les decía que se parece pues como a la superficie de un coliflor, de un brócoli. Mírenlo acá, la lesión fungosa. ¿Sí? Los bordes son elevados y adentro toda la lesión es completamente irregular. Hay unos elementos patognomónicos para el cáncer de estómago. ¿Qué significa patognomónico? Que cuando uno los ve, que cuando uno se presentan, solamente puedo pensar en una sola enfermedad, ¿sí? ¿Cuáles son esos criterios patognomónicos o elementos patognomónicos del cáncer gástrico? Ese que ustedes ven aquí, que se llaman las células en anillo de sello. ¿Conocen ese anillo de sello? No. Hace muchos años, pues cuando no había correos, ni mucho menos email, cuando no había correos, entonces los reyes enviaban los comunicados. Entonces cuando ya tenían el comunicado escrito, le derretían, cerraban la carta y derretían cera. Y el rey con su anillo ponía el anillo, era un sello, lo ponía ahí, entonces quedaba pintado el logo del rey, ¿sí? Entonces la persona que lo recibía veía ese sello, sabía si estaba todavía pegado, que no lo habían abierto, y segundo, sabía de dónde venía. Es un comunicado real. Eso es un anillo de sello. En este momento solamente hay una persona en el mundo que todavía utiliza el anillo de sello. ¿Sabe quién es? El Papa Francisco, o el Papa, el que esté en su momento. El anillo del Papa es un sello, ¿sí? Entonces, esto es patognomónico. Cuando un gastroenterólogo reporta células en anillo de sello, solamente puedo pensar en una enfermedad que se llama cáncer gástrico, nada más, ¿sí? Muy bien.
Ahorita les digo este. Profe, ¿qué es la tercera? ¿De ahí? Ulcerosa. Ulcerosa. Bueno, como cáncer que es, él se puede diseminar por 3 vías. Se puede diseminar por vía local, entonces se puede diseminar el cáncer hacia la grasa peritoneal, o sea, la grasa que está protegiendo el estómago, puede diseminarse hacia estructuras vecinas, ¿cierto? Pero principalmente la hace hacia grasa peritoneal. La segunda migración la hace por vía linfática y lo va a hacer. Desafortunadamente, el estómago es una de las zonas que tiene mayor drenaje linfático. Hay unos ganglios prepirólicos, hay unos ganglios a nivel de la curvatura mayor, de la curvatura menor. A cualquiera de esos ganglios puede migrar el cáncer. Y de ahí, por ejemplo, de los prepilóricos pasar a los pancreatos duodenales, ¿sí? Puede pasar también a los duodenoyeyunales, puede pasar a los paraórticos. O sea, la vía por la cual se puede diseminar un cáncer gástrico por vía linfática son muchas. Y finalmente, la principal diseminación de un cáncer gástrico es por vía hemática. Y si ustedes se dan cuenta, son los mismos órganos a los que migró, o los que decíamos en el cáncer de esófago, hacia hígado y hacia pulmón, ¿cierto? Profe, ¿qué hacen con eso? Hay que hacer cirugía. Cuando a un paciente se le hace gastrectomía, ¿cómo? Hay que hacer, o sea, se hace la extirpación de una cadena ganglionar para hacerle estudio a los linfáticos y descartar si son positivos o si son negativos. Para saber si son positivos quiere decir que el cáncer ya hizo diseminación linfática. Si son, ¿cómo? Hay que hacer vaciamiento ganglionar, sacar todos los ganglios. Muy bien. El segundo criterio patognomónico. El siguiente criterio patognomónico es cuando el cáncer hace diseminación por vía linfática y lo va a hacer hacia los ganglios supraclaviculares, apareciéndole al paciente un ganglio que se llama el ganglio de Virchow, ¿sí? Que es cuando el cáncer hizo diseminación por vía linfática hacia los ganglios supraclaviculares, pero del lado izquierdo. Y eso es patognomónico. Ustedes ven un paciente con un ganglio de Virchow, no se puede pensar en otra patología que no sea cáncer. 1. 2, desafortunadamente el cáncer ya hizo metástasis, ya hizo diseminación, o sea que me toca buscarle en ese paciente que tiene un ganglio de Virchow, me toca buscarle a dónde ha hecho diseminación. Entonces es donde hay que hacer las linfografías, ¿sí? Se hacen las linfografías para ver en qué otros ganglios se hizo metástasis. Y hay que hacer también exámenes, por ejemplo, radiografías de pulmón para descartar que no haya hecho metástasis a pulmón, y se hacen ecografías abdominales totales o se hacen resonancias abdominales totales para descartar que a nivel abdominal no se haya hecho diseminación hemática, ¿sí? Es un ganglio de Virchow cuando se presenta, pues es de mal pronóstico. ¿En qué estación ganglionar se encuentra ese? ¿Qué? El ganglio como tal, ¿en qué estación? El ganglio de Virchow ya es estadio 4. O sea, pero me refiero, digamos, en las estaciones ganglionares, que está la 1, la 2, ¿en qué estación se encuentra? La 2, estación 2. Digamos que para ecografía podrían reportarlo en una estación ganglionar 2. Y cuando se hace la clasificación TNM, o sea, tumor, nódulo, metástasis, por lo general ya es N2, el estadio 2. Bueno, hay otra diseminación, esto no es patognomónico, hay otra diseminación de cáncer gástrico que es a nivel de mujeres, que además de poder migrar hacia hígado, hacia pulmón, lo puedo hacer hacia ovario y me genera lo que se llaman los tumores de Krukenberg. El tumor de Krukenberg es un tumor metastásico que afecta solamente a las mujeres a nivel ovárico, y también me está diciendo que ese cáncer está muy avanzado, o sea, de mal pronóstico. Ojo, mal pronóstico. Ustedes me van a escuchar más adelante, no sé si en algún momento ya lo he hablado, buen pronóstico, mal pronóstico, pero ese buen pronóstico no quiere decir que el cáncer sea benigno, porque no hay ningún cáncer benigno. Buen pronóstico significa que el cáncer es de crecimiento lento, entonces muy probablemente todavía no ha hecho metástasis. Mal pronóstico cuando son cánceres de crecimiento rápido, son altamente infiltrantes, altamente invasivos, y lo más probable es que han hecho metástasis. ¿Sí? Bueno, las manifestaciones clínicas, desafortunadamente para el paciente, las manifestaciones clínicas del cáncer gástrico en la fase inicial y en la fase intermedia son manifestaciones inespecíficas, ¿no? Anorexia, pérdida de peso,
gastritis. Entonces, ojo con esos gastritis. ¿Alguno aquí sufre gastritis? ¿No? Yo me sé, ¿cuántas endoscopias he hecho? O sea, no se sabe si sufre, ¿no? Se supone que la normatividad dice, el tamizaje dice que un paciente con gastritis, una gastritis ya declarada, pues, por ecografía, ¿sí? Tiene que hacerse ecografías anuales. Anuales. Yo en la consulta le pregunto a los pacientes con gastritis, hace como 5 o 6 años, y después nos quejamos porque el cáncer gástrico está apareciendo en ustedes los jóvenes. Anteriormente, hace muchos años atrás, uno decía, cáncer gástrico, no, viejito. Ahora uno no es raro ver un paciente de 30 y tira de años con cáncer gástrico ya, ¿sí? Bueno. El tratamiento, pues, es la gastrectomía, ahora dependiendo de la clasificación TNM y de la localización del cáncer, entonces la gastrectomía puede variar, ¿sí? Hay gastrectomías, hay unas cirugías que se llaman los Billroth 1, los Billroth 2. En los Billroth 1 es gastroyeyunostomía, ¿sí? Se deja el esófago y el esófago se une a la parte del yeyuno que queda, o el Billroth 2 que se hace en Y de Rus, que se llama esófago yeyunostomía, ¿sí? Entonces se quita parte del esófago, parte del yeyuno y se quita parte del estómago, se deja una poquita porción de estómago nada más en el paciente, ¿sí? Pues ese acto quirúrgico, ese tipo de cirugía, solo depende de lo que me diga la clasificación TNM, ¿sí? Nada más. Bueno, muy bien. Listo, chicos. Preguntas, dudas, inquietudes.